¿Cómo están? Qué sabroso es empezar el día así. Así es Venezuela, no solamente Caracas. Así es este pueblo que rapidito arma siempre una sonrisa, una broma, un chiste en cada una de las situaciones que atraviesa. A veces se dice, bueno, pero ¿cómo hacen entonces con semejante situación económica que tienen hoy para seguir adelante? Así, justamente, apelando a la unión, a los mecanismos de solidaridad, a la risa, al abrazo y al que te falta, que entre todos resolvemos. Así se hace también con ese espíritu este programa. Distintas fuerzas, redacción, asignaciones que ubica a los invitados, la gente de protocolo, maquillaje, vestuario, operación técnica, todos, entre todos nos vamos uniendo y Agenda Abierta sale adelante. Ya vamos a empezar como lo hacemos habitualmente, a subir nuestros interrogantes en redes sociales. Hoy vamos a tener dos temas para abordar como temas muy fuertes, ninguno de Latinoamérica, pero es porque el mundo está cambiando de eje. Esto hay que aceptarlo. En Francia hoy se desnuda una situación que vive toda Europa. Deciden los trabajadores continuar a arreciar sus medidas de presión en las calles en contra del proyecto de pensiones que les propone Macron. Y en Palestina la situación que se da allí de abuso contra seres humanos es lamentablemente un gran tema para abordar también. Y habla de todos, habla de cómo el imperio se comporta con aquellos que le dicen basta, necesitamos soberanía y un país de crecimiento y unión. Tenemos presencia en Twitter y en Instagram, vamos a empezar a presentar el primer tema y ahí ya nos subimos a redes sociales también. Este miércoles avanzan las movilizaciones en contundente rechazo al proyecto de ley que reformaría el sistema de pensiones. El presidente Macron persiste en apurar el trámite legislativo de este proyecto para el mes de febrero, que ya fue evaluado y aprobado por su Consejo de Ministros y que no ha sido puesto en marcha por las protestas de miles de trabajadores y organizaciones sociales. El pueblo francés mantiene reiterado rechazo a la propuesta de Macron al considerar que aumentaría el tiempo de trabajo de 2 a 3 años más para lograr obtener el derecho a la pensión y que reduciría el pago de las mismas, entre otras grandes modificaciones. Los miles de trabajadores del sector público y ahora el privado han respondido a las convocatorias hechas por la Confederación General del Trabajo, ampliando así a varios sectores como el ferroviario, educativo, cultural, energético, portuario y hasta juristas, todos con conciencia de las negativas consecuencias de esta reforma. Se destaca en estas manifestaciones antirreforma lo expresado por el Consejo Superior de la Función Militar, asegurando que no podía dar el visto bueno al proyecto. Por su parte, el Consejo de Estado, instancia suprema del derecho administrativo, también desautoriza al gobierno, obligándolo a dar una opinión consultiva sobre el proyecto de ley. Según estudios, un 70% de los franceses está a favor de que el movimiento de protesta continúe para exigir la eliminación de la reforma. Hoy en Agenda Abierta analizaremos cómo el gobierno de Macron no ha podido atenuar los efectos del disgusto generalizado ante una reforma del sistema que no ha podido calar entre los franceses y que otras organizaciones de Estado sugieren una opinión consultiva. Ahí vamos a poner ya nuestro primer interrogante en redes sociales para abordar temas de Francia. Teniendo en cuenta, proyectando una visión global sobre Europa, porque esto no es solo un pulso representativo que habla o muestra de lo que pasa en suelo francés. Este es un pulso que ocurre en toda Europa, cuando las pensiones no arropan, no protegen a quien ya no está en edad activa de trabajar, cuando esa pensión no le alcanza para lo básico. Chile también es un ejemplo de esto en suelo americano y por eso Chile justamente tiene tanta presencia ciudadana en las calles por estos días protestando justamente por ese abandono del Estado para con los ciudadanos. Francia Blue dice, reforma de pensiones, nuevo día de huelga y manifestación nacional el 6 de febrero. Mientras que la conferencia de financiación se hace hoy, reúne a interlocutores sociales en París, el movimiento intersindical se opuso una vez más a este proyecto de pensiones, llamaron a un nuevo día de huelgas y a manifestaciones en febrero. Reafirman sus propuestas de aumentar los ingresos de los planes de pensiones para los trabajadores que requieren una mejor distribución de la riqueza creada por el trabajo de esos empleados activos.
Diario Octubre dice, franceses vuelven a manifestarse contra reforma de pensiones. Fue ayer, fue multitudinario. El gobierno francés no logra acabar con estas protestas sindicales. Desde hace 56 días, los ciudadanos están movilizados de manera constante en las calles. Recuerden lo que pasó a fin de año, las vacaciones de Navidad, el receso navideño en Francia no se pudo llevar adelante, nadie se pudo mover porque no había de qué manera hacerlo, porque el transporte estaba obstruido. En vísperas ahora de este inicio sobre financiación de la reforma, el Frente Sindical decide salir a las calles por querer aprobar a sangre y fuego esta reforma de pensiones. 17 de febrero el proyecto va a ser tratado en la Asamblea Nacional. Allí Macron cuenta con fuerza para seguir justamente apalancando este proyecto de ley. Por eso los representantes sindicales saben que si dejan la calle, el terreno está perdido. Ya pasó antes con Sarkozy. Sigo avanzando. Es importante ver también, antes de esto, qué reformas han hecho los mandatarios anteriores en Francia. 44 SNUIP de Francia contra el proyecto de retiro de Macron, seguimiento de la movilización. Organizaciones sociales tienen distintos ejes mediáticos donde van mostrando lo que están haciendo y donde insisten, no hay tregua. Las movilizaciones se planifican para la próxima semana. 5 de febrero también va a ser un día importante. Movimientos juveniles van a salir a las calles a construir iniciativas locales diversificadas, a alertar al mundo sobre lo que está pasando con las pensiones en Francia. Dejo allí el espacio entonces, ahora voy a mostrarles por qué está generándose esta situación en Francia y por qué digo que esto es emblema de lo que pasa en suelo europeo. Fíjense el actual sistema de pensión. La edad de jubilación está planteada en 62 años, es necesario trabajar 43 años para tener una pensión completa, promedio mínimo son 400 euros, lo que se gana, el máximo es de más de 1.000 euros al mes. Tengan en cuenta esto a la hora de pensar cuánto se paga por un alquiler, por ejemplo, ya que en Francia es imposible acceder al techo propio. Y luego hay en este momento vigentes regímenes de pensión diversificadas según la condición laboral. Por eso hay más de 40 tipos de regímenes jubilatorios. Y Macron quiere llevarlos todo a uno solo. O sea que no importa lo que aporte, no importa el sector en el que usted haya trabajado. Si trabajó en residuos peligrosos va a ser lo mismo que la docencia, etcétera, etcétera. Y esto es lo que los trabajadores no quieren, entre otros puntos. Vamos a ver en qué consiste la reforma que plantea Macron. Eliminar estos 42 regímenes diversificados, hacer un sistema universal por puntos con un cálculo del valor del punto en el momento de la jubilación y llevar la edad a los 64 años. Además de esto, vamos a ver también cómo se suman otras cuestiones sociales en este momento en eclosión en Francia. José Antonio Ejido nos va a acompañar, es sociólogo y es investigador. José Antonio, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, muy buenos días a usted y a Telesur y a la audiencia de Telesur también. Muchas gracias. Hoy se hace un foro para financiar la reforma. ¿Qué puede surgir de allí? Bien, también una cosita que quiero añadir es que también los invitados aportamos nuestro granito de arena y de sonrisa a esta maravilla que es Telesur, ¿sabe? Permítame el off-topic, porque si desde luego Trump y Pompeo quieren arrebatar a los pueblos latinoamericanos Telesur, tendrán en mí un servidor incondicional. Cierro el paréntesis y les diré que es muy sorprendente el impresionante movimiento social, como se dice en Francia, que es en realidad un gran movimiento popular, trabajadores, sindical, contra el plan de ampliación de la edad de pensionarse que plantea el gobierno de derechas de Macron, porque llevan desde el 5 de diciembre, como decía usted bien, una intersindical que tiene como núcleo el gran sindicato de origen comunista, pero de práctica también muy combativa, que se llama la Confederación General del Trabajo. No es el único sindicato, pero es el que está, desde luego, presente en todos los sectores de producción económica del país. Hay que observar que la táctica de este frente sindical ha sido desgastar
golpear al gobierno mediante acciones muy inteligentes. Por ejemplo, la CGT, los técnicos de la CGT han reivindicado en público haber cortado el suministro eléctrico. Hay que recordar que la empresa que suministra la electricidad en Francia es pública, a diferencia de en España, que son privados y enriquecen al gran capital español. Bueno, como le digo, han reivindicado el corte de suministro eléctrico a las sedes de los partidos políticos de la burguesía, a los grandes bancos y a las grandes instituciones, y no, por supuesto, a la población que ellos defienden. Luego, también los trabajadores del transporte, afiliados a la CGT, se han dedicado y se están dedicando a cortar, digamos, según las informaciones que he visto, la circulación de las principales refinerías de petróleo del país, ¿no? Es una táctica que además es vieja. Yo la observé en el siglo pasado, cuando era estudiante doctorando en el sureste de Francia, ocasionando en realidad la parálisis de la actividad económica del país. Y a esto se le añaden los paros en el servicio de transportes francés, de ferroviario, autobuses, que es público y es muy importante. La población se mueve así, haciendo valer la fuerza que tiene la clase obrera en Francia, que es capaz de detener la actividad de este gran país capitalista, imperialista, desarrollado, donde hay una clase obrera, como digo, organizada, hija de una gran tradición de lucha, hija de un partido que está prácticamente desaparecido. Es el Partido Comunista de Francia, que hoy está, como digo, muy debilitado, pero que ha dejado como herencia una conciencia de clase, una clase obrera organizada que sabe poner contra las cuerdas a los gobiernos de la burguesía, que siempre están viendo cómo golpear las conquistas sociales de los trabajadores, cómo aumentar los márgenes de ganancia de las empresas y sobre todo de los grandes monopolios franceses que controlan la economía. Ahora esta conferencia es posible que sea el resultado de esta presión, de esta movilización. Hemos visto imágenes hace poco, estos días, de enfrentamientos de la policía antidisturbios, las compañías republicanas de seguridad contra los bomberos de uniforme, que es otro sector que se ha movilizado, porque se han movilizado casi todos los trabajadores, algo digno de tener en cuenta. Ayer yo mostraba en Impacto Económico las imágenes justamente de represión contra los bomberos, este escudo humano que armaban fuerzas de seguridad y los bomberos de frente, y yo les decía, esa es la lucha justamente, el pobre contra el pobre, porque así se daban las cosas. Las imágenes eran atroces y sabes que aquí en América Latina, sobre todo, el bombero tiene como un papel heroico o una figura laboral con un plus de altruismo. Entonces esas imágenes volaron por toda Latinoamérica con mucha fluidez, José Antonio. Quiero mostrar esta hora y aprovechar que estás con nosotros, Caos en la Red, que traslada palabras de Macron antes de llegar justamente al espacio de poder político que tiene hoy. Y él decía en ese momento, mientras no hayamos arreglado el problema del desempleo en nuestro país, no me parece, decía, bastante hipócrita retrasar la edad legal de jubilación. Cuando actualmente uno tiene pocos estudios, vive en una región desindustrializada y ha tenido una carrera precaria, le deseo buena suerte para llegar a los 62 años con un empleo. Creo que estas palabras son vitales para hacer entender justamente el panorama laboral hoy en Francia. Sí, mire, en estos mismos momentos, en las 4 provincias que forman las comunidades autónoma y Navarra, en España, están en huelga general también en reivindicación de las pensiones. El nuevo gobierno español de coalición, vamos a decir, de centro-izquierda, ha decidido aumentar el salario mínimo. La cuestión, otro problema que no se resuelve ni hablando de las pensiones ni hablando del salario mínimo de los trabajadores, es el desempleo. Desempleo que golpea a la población juvenil, a la población mayor, es mi caso, donde es muy difícil acceder a puestos de trabajo y mucho menos a puestos de trabajo
digamos, fijos, ¿no? Esto ha desaparecido. Es cierto que el sistema occidental ha aumentado en estos últimos 30 años la plusvalía, es decir, la ganancia de las grandes empresas, que además tienen, como se suele decir, un mercado internacionalizado. Es la primera vez hace 30 años que aparecen, por ejemplo, en América Latina, empresas españolas privadas, financieras, energéticas, de seguros, etcétera, etcétera. En el caso de Francia, esto era diferente porque el capitalismo francés es más desarrollado, tiene empresas más potentes y están presentes en todo el mundo. Lo que ha ocurrido es el enriquecimiento desmedido de la oligarquía financiera industrial en ambos países, y probablemente pasa lo mismo en los otros países de la Europa occidental, y esto les permite reformar el mundo del trabajo, crear una aristocracia obrera fija, bien pagada, y luego crear un mare magnum neoliberal de desempleados crónicos, de contratos fijos, de contratos no fijos, de contratos muy precarios. Eso lo llevó en España el Partido Popular, la reforma laboral, que ha aumentado mucho la angustia de la gente, ha creado una masa difusa entre la gente que tiene empleo y que no tiene empleo, además, en el caso español, acompañada de grandes recortes a los servicios públicos, la sanidad, la educación, la investigación, la cultura, el transporte, etcétera, etcétera, ¿no? En Francia hay un movimiento, aquí se está hablando, hay una huelga general de un día únicamente, combativa, importante. El movimiento obrero francés, movimiento sindical, lo que se plantea es, ahora mismo, la lucha sostenida por semanas, con un plan preconcebido, como le digo, para paralizar el país, que es de lo que estamos hablando, y luego hay otro movimiento con una presencia también sindical que se llama los chalecos amarillos, que son los trabajadores excluidos de las condiciones estables de empleo, que sí que ocasionan y que producen buenas condiciones de vida, salarios, derechos de pensión, sindicalización. Ese mundo de trabajadores sin empleo fijo, del que también depende el funcionamiento de la economía, no se expresa en estos momentos, pero está organizándose y en cualquier momento vuelve a nacer en Francia. Como digo, los chalecos amarillos, todo el mundo de la precariedad, porque claro, allí en América Latina uno puede, como se dice en francés, se débrouiller, es decir, buscarse la vida con el empleo informal. El empleo informal en el mundo capitalista desarrollado es muy difícil, no te dejan vender nada en la calle. Entonces, uno depende del empleo y hay mucha gente que no tiene acceso al empleo. Es otra variante de la lucha de clases que se ve contrastada con el enriquecimiento de la oligarquía financiera de la que representa el señor Macron, que ha sido un empleado de la banca Rothschild, ¿no? Viene de ahí, defiende esos intereses. La lucha de los chalecos amarillos se plantea también el tema fiscal. Las grandes empresas normalmente tienen grandes beneficios fiscales, mientras que los trabajadores autónomos, los desempleados, están golpeados por una fiscalidad, una imposición del Estado que es muy onerosa y es muy fuerte y es muy desigual, es muy injusta, ¿no? Esto es un poco el panorama de las luchas sociales por aquí. Bilbao, San Sebastián, Vitoria y Pamplona, 4 ciudades importantes que hoy están ya con su hora y lugar de movilizaciones colgadas en redes sociales también. Trabajo, pensiones y vidas dignas. Mientras tú hablabas, José Antonio, esta información ya la publicábamos también en nuestra pantalla para ir contando justamente la clave, y que lo hicimos más extensivo. Dijimos la clave europea de la lucha sindical por las pensiones. No solo se trata de Francia, tenemos que entender esto como un fenómeno mayor. Y cuando hablamos de este fenómeno mayor, estamos hablando de la eficacia, porque allí está justamente un modelo económico u otro
Si le sacan el componente de la ideología, lo que el ciudadano, el hombre común quiere es eficacia, y creo que allí hay un punto importante para entender esta lucha. José Antonio. El capitalismo desarrollado es injusto, pero es eficaz. Es eficaz, por ejemplo, cuando plantea la desindustrialización del país, la localización de sus núcleos industriales en otros países donde tiene menos impuestos que pagar y tiene menos salarios que pagar. Es el caso, por ejemplo, del señor dueño de Inditex, ¿no? Que es un gran capitalista gallego que en Venezuela y también en España ha popularizado marcas comerciales como Zara, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el origen de la fortuna de este sistema que es muy eficaz, pero que es muy injusto? Es contratar la producción textil en países donde la mano de obra es absolutamente explotada, por no decir casi gratis. Estoy pensando en Bangladesh. Los talleres que trabajan para Inditex antes estaban en China, el socialismo chino les mandó por vía del mercado muy lejos porque los trabajadores y las trabajadoras chinas ya exigen un salario digno. ¿A dónde se han ido? A Bangladesh, por ejemplo, al norte de México, por ejemplo, abasteciendo a una red comercializadora que vende artículos, confecciones de lujo. Eso es un ejemplo de la deslocalización. Donde yo vivo, era una región industrial que se ha desindustrializado de alguna manera porque han desaparecido grandes concentraciones productivas que daban trabajo a mucha gente. Hay un capitalismo de alta tecnología, pero de mucha mayor plusvalía, concentrado, por ejemplo, en una industria de fabricar armamentos de alta tecnología, que normalmente son vendidos a países criminales, como Arabia Saudí, Bahrein, Qatar, implicados en guerras. Los trabajadores que están implicados en estas empresas ganan muy bien su vida, pero junto a eso hay un mare magnum de desempleados, subempleados, bueno, etcétera, etcétera, abriendo siempre las válvulas de la migración de los países explotados, por ejemplo, de África y de América Latina, cuando a la patronal le interesa que los trabajadores compitan entre sí y bajen los salarios, ¿no? Es como hacen en los Estados Unidos. Hay que reconocer que, a diferencia de los Estados Unidos, en Francia, en Bélgica, en España, sigue habiendo, a pesar de los golpes neoliberales, a pesar de la legislación, a pesar del poder judicial y represivo y coactivo del capitalismo, un movimiento obrero con capacidad de lucha, ¿no? Como se está viendo en el día de hoy en las ciudades y provincias que usted ha mencionado, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Navarra, y además en toda Francia a partir del 5 de diciembre, en esta oleada de lo que pudorosamente se llama movimientos sociales, una manifestación abierta y clara de la lucha de clases, arrebatando un espacio de soberanía que es el que la clase obrera puede ejercitar en el capitalismo. En el capitalismo, la clase trabajadora jamás tendrá la soberanía política porque ya dejará de ser capitalismo. Lo que sí puede es imponerse mediante lo que se llama, como le digo, pudorosamente movimientos sociales, su capacidad de paralizar la actividad social, de acompañar con movilizaciones sus reivindicaciones sociales para que se redistribuya la riqueza, que es una de las reivindicaciones que he visto en carteles esta mañana cuando he ido a ver cómo estaba la cosa, ¿no? Redistribuir la riqueza. Otra cosa es ver si la riqueza proviene de la explotación de los países del tercer mundo, de 120 países, de 180 países que no forman parte del núcleo de los 20 países imperialistas, uno de los desde donde le estoy hablando yo con usted, ¿no? Es otro problema que un partido de clase y un partido revolucionario se tiene que plantear, porque es una lucha mundial donde el movimiento obrero de los países capitalistas tiene una función, el movimiento de liberación nacional de los países oprimidos
tiene otra función y los países socialistas tienen otra función. La unión de estas tres corrientes es la que está llamada a superar el capitalismo. Muchas gracias, José Antonio. Gracias por tus consideraciones para Telesur, que en principio no te hice ningún comentario para no interrumpir este debate que planteamos acerca del tema en Francia y de Europa en general. No te comenté que también tenemos novedades judiciales sobre esto. Ayer autoridades venezolanas han dado su pronunciamiento y han dejado claro que cada vez que se habla de Telesur, cada norma jurídica que se sigue es aquella que firma la directora de esta casa periodística, que es Patricia Villegas. Así que ahí andamos desandando justamente también las artimañas del capital. Ahí vamos cada día poniéndole una sonrisa y mucho compromiso. Quiero con un abrazo agradecerte también que siempre nos recibes así, con tus conocimientos, con tus regaños, con tu ubicación en el mapa, con tu responsabilidad a la hora de ir a chequear un hecho social para luego comentar y dar tu punto de vista en nuestra pantalla. Hasta la próxima. Nuevamente, este colectivo de trabajo te dice gracias. Gracias a Telesur. Un abrazo grande. Hasta luego, un abrazo. Fíjense, ya voy con las respuestas que ustedes pusieron en Twitter a nuestra pregunta. Fíjense que esta lucha, donde justamente cada uno de los trabajadores tiene que salir a defender su espacio frente a la usurpación de aquellos terratenientes, oligarcas, de los que tienen el control financiero hoy en día y nos quieren ahogar, esta lucha hay que defenderla en todos los espacios. Hoy mismo, hace una hora, Reinaldo Iturriza, aquí en Venezuela, ponía una información urgente vertida desde la Unión Comunera Venezolana, donde denuncian que la madrugada de este jueves un numeroso grupo de personas fuertemente armadas irrumpió en un predio recuperado por los trabajadores de la Unión Comunera y durante 4 días, la semana pasada, se había hecho con éxito allí el Congreso Regional de la Unión Comunera. Esto es en Villanueva, Estado Lara. Resulta que ya, una vez que tienen hectáreas sembradas de café, de plátano, de cosas ricas, aparecen ahora poderes terratenientes apalancados allí. Así que cuidado entonces con lo que va pasando. El conocimiento, la información la pone Telesur y usted decide justamente qué información recibe, a qué información le califica fuente, como para que luego de eso pueda sacar sus propias conclusiones. Saber quién lo dice, por qué lo dice, cuál es el objetivo es tan importante como conocer la noticia a tiempo. De ahí empiezo a sumar. Caso Luis Arce, para quien le cuenta, ya voy. Respuestas a la pregunta en Twitter, me estoy yendo rápido. Pueblo, ¿quién para las reformas de pensiones? Pueblo, 83.6. Nadie, 13.4, y Trump solamente le dejan el 3%. Ahí voy viendo ya actualizado lo que vamos mostrando. Pusimos hace poquito la pregunta, así que recién empieza la votación. Caso Luis Arce, Twitter siempre, me voy. A ver, vamos a ver. Según la Fiscalía de Bolivia, por errores en el procedimiento de citación al candidato presidencial por el partido MAS, Luis Arce Catacora, se suspendió su declaración ante un fiscal. El gobierno de facto no contaba que Arce estaría acompañado por representantes de Naciones Unidas cuando llegó a la Fiscalía. Y ahí se dio la cosa. Sigo sumando. Fíjense cómo hechos que parecen que pasaron hace mucho, antiguos, siguen generando noticia y nosotros debemos continuar con la información. ¿Se acuerdan cuando un colectivo protegió la Embajada de Venezuela en Washington, un colectivo ciudadano? Bueno, tuvieron ayer una audiencia preliminar y aunque podría ser una obviedad, es increíble, dice Alina Duarte, cómo el sistema de justicia de Estados Unidos minimiza responsabilidades imperialistas de su gobierno. Por lo demás, habrá que esperar aún. Esta gente está siendo judicializada en Estados Unidos por proteger la Embajada de Venezuela en Washington. ¿Lo recuerdan? Bueno, allí los tienen. Esos son los rostros. Y miren cómo ayer presentaban a la audiencia. Luego, año judicial en Venezuela. Comienza el viernes 31 de enero del 2020. ¿Quién lo está diciendo? Michael Moreno, máxima autoridad del Tribunal Supremo de Justicia. Allí la información, no diga que no se la contamos. Jueves 30 de enero, Día de la No Violencia y la Paz. Conmemoramos también al enorme Gandhi. Así nos vamos a la pausa.
Hace 68 años ocurrió el asesinato de uno de los símbolos de paz más importantes del mundo moderno. Ahora, está en nosotros preservar la senda de la no violencia y convivir unos y otros en paz y armonía, solucionando los conflictos con diálogo, resolviendo las diferencias con tolerancia. ¿Qué haces tú para promover estos valores? 30 de enero, Día Mundial de la No Violencia y la Paz. El pueblo palestino sigue manifestando su completo rechazo a lo que describió como un acuerdo vergonzoso y se mantendrán activados en su completa disposición para enfrentarlo. Facciones palestinas lideradas por el Movimiento en Resistencia de Palestina, Hamas, y el Movimiento de Liberación Al-Fatah han acordado desplegar un conjunto de actividades contra el plan del presidente Donald Trump para Oriente Medio. Las reacciones de los palestinos conllevó a que profundizarán la movilización general contra lo que consideran el plan de Trump, que no es más que un nuevo episodio de la conspiración estadounidense para liquidar la causa palestina. El presidente palestino Mahmoud Abbas manifestó que no habrá ningún diálogo con Estados Unidos mientras no se reconozca una verdadera solución de dos estados. El movimiento de resistencia Hamas llamó al pueblo palestino en todos los territorios a enfrentar la amenaza inminente a la causa palestina, así como la inmediata y rápida desaprobación de todos los proyectos políticos que fueron patrocinados por Estados Unidos a favor de Israel. De esta forma, la dirigencia palestina ha pedido a la comunidad internacional que no acepte este plan estadounidense sobre el que autoridades se han negado a negociar con Trump. Esta mañana en Agenda Abierta continuaremos analizando las reacciones en torno a lo que representa el bilateralmente autodenominado por Estados Unidos e Israel como acuerdo del siglo y que ya vislumbra como amenaza para la región del Medio Oriente. Daily Sabah, creo que se pronuncia correctamente. Ya le pregunto a nuestro invitado que nos acompaña en el piso a esta hora. Turquía llama a la comunidad internacional a tomar posición contra la injusticia en Jerusalén. El director de comunicaciones presidenciales turco dijo que la comunidad internacional debe presentar un frente unido contra la injusticia en Palestina y destacó que la historia va a recordar a Estados Unidos e Israel como facilitadores del robo de los derechos palestinos. Dijo además que no hay legitimidad para ningún plan que ignore a los palestinos como contrapartes legítimas. Además, Mediterráneo dice el falso plan de paz de Trump para Palestina y falso plan de paz le ponen entre comillas. Donald Trump presentó este plan despojando a los palestinos y allanando el camino para que Israel anexe gran parte de Cisjordania y el Valle del Jordán. Un túnel que conecta la Franja de Gaza con los territorios permanecería bajo la autoridad palestina. Se darían a los palestinos unos pocos acres de arena del desierto de Negev. Además, vamos a ver, ¿por qué hablamos de esto? Y por qué hasta mañana viernes vamos a seguir de cerca los hechos en Palestina. Porque hay algo que esconde este acuerdo del siglo. El pueblo palestino lo considera doble mentira de paz. No es un plan u hoja de ruta de Estados Unidos, sino un documento redactado para contentar a su aliado sionista. Una imposición que recoge exigencias de Israel, que protege intereses empresariales en esos asentamientos israelíes y rompe con décadas de negociaciones históricas reales de paz. ¿Qué contempla? ¿De qué se trata? Bueno, justamente, vamos a ver. El derecho de Israel de profundizar la ocupación total de Palestina, Jerusalén como capital de Israel, el control del Valle del Jordán y de la franja vertical junto a Jordania. De allí procede justamente la familia de nuestro invitado, que va a controlar el régimen sionista. La seguridad en todos y cada uno de los espacios físicos. Tel Aviv va a formalizar en Consejo de Ministros las anexiones este domingo. Por eso es tan importante seguir de cerca todo lo que pasa en Palestina, incluida la fecha de mañana, viernes. ¿Sí? ¿Cuál es la promesa que le hacen a los palestinos? Trump ofrece a los israelíes el queso y a los palestinos los agujeros. Un Estado propio pero inviable, sin territorio, sin
soberanía. Me voy entonces sin ejército, sin fuerzas de defensa, sin su capital, Jerusalén. Ninguna solución para 5 millones de refugiados palestinos. O sea, la nada misma. Crisis política y social 2019. ¿Qué tensiones existieron? Más y más agresiones sionistas. Una gran marcha del retorno también se dio el año pasado. Se echaron al piso infraestructuras. Y cuando se habla de infraestructuras, no son fábricas, terrenos enormes. Señores, son techos de los palestinos, donde acogen como pueden a sus familias. Hay un bloqueo económico en marcha, hay una violencia contra civiles, hay una total anulación de los derechos humanos de los palestinos, porque a los habitantes de Israel no los toca nadie. Sí, así como lo está escuchando. Me voy de inmediato al espacio de análisis. También tengo, me dice producción, crisis humanitaria, informe UNICEF del año 2019, así van agarrando datos para irse al análisis. 2,5 millones de personas en situación de crisis humanitaria, más de 1 millón son niños y ha aumentado la pobreza en más del 50%. Además, hay un 48% de palestinos desempleados, en Gaza no se puede vivir, la marcha del retorno ha generado más de 21.000 civiles heridos, 40 niños muertos, más de 4.250 niños heridos. ¡Qué terrible! Khaled Hindi, coordinador de la Liga Latinoamericana por el Retorno a Palestina, miembro de la Junta Directiva de Asociaciones Árabes en Venezuela, nos acompaña, está aquí con nosotros. Y cada número que damos, cada estadística, cada abordaje es dolor para la familia de nuestro invitado. Ya en la previa nos contaba, porque a mí me llamaba la atención algunos datos de él, ya en la previa nos contaba cómo tiene familia justamente allí y cómo cada uno de estos números significan personas, que es lo duro de todo esto, ¿no? ¿Cómo te va? Gracias por venir. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los televidentes de Telesur. Gracias por la invitación. Hoy estamos encarando una traición de parte de Estados Unidos a los derechos de los palestinos, con ese arreglo del siglo anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ese arreglo o ese proyecto que están planeando está rechazado por el pueblo palestino en su totalidad. No solamente la resistencia, también ahora asume su papel como presidencia del pueblo palestino, la autoridad palestina que está amenazando de parar toda negociación con el Estado sionista de Israel que fue sembrado en nuestra tierra, la tierra de Palestina. Estados Unidos está violando cada día todos los derechos humanos y todos los acuerdos internacionales, llegando de primero el acuerdo de 1947 que pusieron las Naciones Unidas dividir Palestina en dos partes. Y esa dio un certificado de nacimiento del Estado sionista de Israel en la tierra de Palestina, dividiendo a Palestina en dos partes, una parte del 56% un Estado israelita y la otra parte Estado árabe sobre el 44% de la tierra palestina, y queda Jerusalén como una capital unida para los dos estados, bajo una protección internacional o una administración internacional. Pero Trump violó ese acuerdo, violó esas leyes, anunció que Jerusalén es una capital unida para el Estado sionista de Israel, y ahora con ese proyecto está acabando con el sueño de los palestinos para tener un Estado independiente, como es la resolución 181 de la ONU de 1947, y dio como dijimos, un certificado de nacimiento en 1949 al Estado sionista de Israel, pero esa fue con una condición que todos los refugiados palestinos deben regresar a su tierra natal. Esa fue bajo un artículo 194 de 1949,
y nunca fue aplicado al Estado sionista de Israel, que hoy en día está absorbando la tierra palestina en su totalidad. Así que el pueblo palestino no está enfrentando solamente una expansión sionista, está enfrentando también la negación de Estados Unidos a su derecho internacional y al derecho histórico legítimo del pueblo palestino sobre su tierra, de los pueblos, de los abuelos, de los padres que dejó de ser un Estado en 1948. Nosotros sabemos que la tierra palestina estaba bajo un control del Imperio Otomano en casi 400 años, hasta la Primera Guerra Mundial. Sabemos lo que fue una conspiración de los países europeos, de los acuerdos de Campbell en 1905 hasta 1907, que se acordaron dividir el mundo árabe entre países débiles que se puede controlar para saquear sus riquezas naturales. Así que el pueblo palestino fue un elemento también de esa división que los gobiernos europeos imperiales dividieron el mundo árabe entre los países imperiales que ganaron la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial. Y fue la Segunda Guerra Mundial que aplicaron una promesa de Pelford, un ministro británico, que contra el apoyo financiero de Gran Bretaña, de la Banca Mundial, las bancas judías, hizo una promesa: si Gran Bretaña gana la guerra, que va a dar como a bandeja de oro a Palestina como un Estado judío. Esa fue aplicado en 1947. Yo quiero que me cuentes, Khaled, por favor, de la tierra de tus abuelos, de la tierra de tus padres, cómo era, cómo fue la primera visión cuando llegaste a suelo palestino. Yo quiero que me cuentes la postal anterior a la destrucción que tiene hoy Palestina, porque esa Palestina de antes, esa Palestina apelando a la paz para resolver los conflictos políticos, es lo que los palestinos que están en el mundo sueñan. Por eso es que quieren volver. ¿Cómo era? Yo conozco a Palestina a través de las miradas de mi abuela y las miradas de mis padres, que fueron expulsados de allí. Yo nací aquí en Venezuela, de padres refugiados en Jordania, de origen palestino, y después llegaron aquí a Venezuela y hicieron su vida aquí. Pero mi sueño siempre era ir a Palestina. Tuve la oportunidad de enfrentar una agresión israelita en 1982 en el sur del Líbano, que estaba preparando como ingeniero en Bulgaria, y tenía 18 años apenas. Me alineé a la resistencia palestina, viajé para el Líbano para hacer frente a la agresión sionista contra nuestro pueblo en el Líbano. Así que un sueño para cada palestino a regresar a su tierra natal, y un derecho inalienable según las leyes internacionales, que deben regresar a su tierra natal. Así que nosotros vemos hoy en día muchos palestinos en la diáspora que están enfrentando difícil situación, especialmente en el Líbano, en Siria por las guerras, y hablando un poquito de la situación general en Medio Oriente, para preparar la plataforma para ese proyecto de Trump, no es nuevo. Es un proyecto viejo que están trabajando el sionismo sobre ese proyecto desde hace muchos años, empezando con la guerra contra Irak, la guerra contra Siria, guerra mundial contra Siria, tratando a eliminar el rol iraní
de la mapa. Así que vimos lo que está pasando en Irak, como derrocaron al presidente Saddam Hussein. No solamente lo derrocaron, pero destruyeron toda la infraestructura de Irak para dominar el petróleo allí, pero quedó como evidente un eje de la resistencia en Medio Oriente como el Estado de Siria. La República Árabe de Siria ha sido siempre al lado de la lucha de los palestinos, así que como está implicada también de la lucha contra el sionismo por anexar una tierra ocupada por el Estado sionista de Israel al Estado sionista mismo de Israel, las alturas del Golán, que fue tomada una decisión en el Consejo de Seguridad en 1981, que esa es nulo, no puede anexar una tierra ocupada, especialmente las alturas del Golán. Pero ahora vemos a Trump cómo está anexando no solamente el Golán sirio al Estado sionista de Israel, sino también la Valle de Jordán, que está acordado por los acuerdos de paz, va a tener un Estado independiente en Cisjordania y la Franja de Gaza. Ahora están tratando hacer esa realidad para comunicar la Franja de Gaza con Cisjordania a través de un túnel o una autopista que China debe financiar el 50% de ese proyecto y queda 10% que lo financia Canadá, otro 10% que lo financia Australia, otro 10% que lo financia Sur Corea y otro 10% que lo financia Japón. Así que eso es rechazado por el pueblo palestino, porque nos quita la soberanía y el sueño de un Estado independiente como lo ordena todas las leyes y resoluciones internacionales desde la resolución 181 a 194 a 242. Hoy en día estamos negociando la paz sobre el 22% de la tierra palestina el certificado de nacimiento de Israel nos dio el 46%, el 44%, negociando el 22% y la paz es muy fácil para el Medio Oriente. Si el Estado sionista de Israel acepta la resolución 242, que solamente el 22% se da a los palestinos contra la paz en el Medio Oriente, pero hoy en día estamos viendo, y como lo dijo el anterior canciller israelí o el primer ministro israelí, Shimon Peres, vamos a negociar la paz con los palestinos 100 años y no los vamos a dar nada. Y así fue una oportunidad a los palestinos para unificarse con la llegada de Benjamin Netanyahu al poder en Israel. Porque Benjamin Netanyahu tiene una agenda clara que no a un Estado independiente palestino. Entonces, todo el control va a estar en la mano del Estado sionista de Israel. Y ahora otra oportunidad para la unificación de todos los palestinos es el proyecto de Trump. Así que la autoridad palestina tiene la facultad y tiene el deber de lanzar un papel histórico de unión entre los palestinos para unirse con la resistencia, para enfrentar estos acuerdos, que se toma con la fuerza, no puede devolver sino con la fuerza. Empezaron la guerra contra Siria para eliminar el eje de la resistencia. Vemos a Trump como atacó a Irán y pensó que es fácil eliminar el papel de iraní. Pero la respuesta de Irán fue contundente contra Estados Unidos para atacar la primera vez, por primera vez, países norteamericanos en el mundo no fueron atacados desde la Segunda Guerra Mundial, fueron atacados por Irán como respuesta al martirio de Qasem Soleimani, que era un apoyo para el pueblo palestino y para los pueblos en resistencia en Irak y en Siria.
Vemos el papel iraní en Irak, en Siria, que está llegando casi a Palestina. Nosotros, como palestinos, y yo personalmente veo que la victoria del pueblo palestino es cerca. A pesar de todo, la hora llegó al Estado sionista de Israel que por tantos años masacres contra el pueblo de Palestina, desde 1948, las masacres de Deir Yassin, de Kfar Qasem, después las masacres contra unas escuelas en Egipto, después la masacre contra los campamentos de refugiados palestinos en Líbano en 1982 de Sabra Shatila, después la masacre contra el pueblo de Líbano en Cana. Es imperdonable y los pueblos árabes deben ser unidos porque todos los pueblos árabes están bajo amenaza de ese expansionismo sionista en Medio Oriente. Fíjate que no quise interrumpirte, con toda esa información se mueven en redes sociales respondiendo justamente, con Trump respaldando esta práctica ilegal de Israel de anexar tierras palestinas. ¿Quién defiende al pueblo palestino? Y mira que 60.9% de quienes están respondiendo a la pregunta dicen nadie defiende al pueblo palestino. El mundo defiende 30.4%. ONU todavía le dan, aunque sea un papel chiquito en las respuestas, 4.3%. Y no sé, también dice un 4.3%. A todos quiero proponerles ahora otro espacio, porque ya nos vamos de tiempo, nos queda un minuto nada más de tiempo. Quiero agradecerle a nuestro invitado su presencia y de inmediato ir al mundo deportivo. Khaled, gracias. Muchas gracias por la invitación. Y gracias a ti. Estamos en comunicación, cualquier actividad o cualquier novedad de la causa palestina, estamos a la orden de Telesur para defender nuestro punto de vista como pueblo palestino. Muchas gracias y me voy a ir rapidito a otras informaciones. Ya en este caso me va a esperar para hacer, como siempre, nuestro reporte habitual el resto de los compañeros. Me espera un compañero en Estados Unidos. Acompáñenme, por favor. Así nos venimos aquí. No quiero dejar fuera justamente a Jorge Gestoso, que hasta ahora también tiene informaciones. Entra ya el segundo día de preguntas de los senadores en torno a este proceso de impeachment que se hace contra Donald Trump. Por favor, Jorge, esto es también importante, ver qué es lo que va a pasar. A Bolton, entre paréntesis, le han prohibido publicar su libro porque contiene información privilegiada. Así se tratan entre ellos. Jorge, bienvenido. Muchas gracias. Hoy jueves, segundo y último día de 8 horas de preguntas y respuestas, preguntas que son formuladas por escrito entre los senadores que participan como jurado, que se la dan entonces al magistrado de la Corte Suprema, John Roberts, para que las lea y las tenga que contestar indistintamente los dos equipos, es decir, alternativamente algunas las responde los legisladores demócratas que están actuando como fiscales y las otras están siendo respondidas por el equipo de defensa del presidente Trump. Pero la esencia de lo que está en juego es si en realidad se logra los votos necesarios para hacer un llamado a testificar a diferentes testigos. En definitiva, en el día de ayer había algún pesimismo dentro de los republicanos, tanto es así que el mismo líder del Senado, de la mayoría, Mitch McConnell, decía que no tenían los votos suficientes para conseguir los 51 votos que necesitan, efectos de que no se llamen a nuevos testigos. Y el nuevo testigo clave aquí es nada menos que John Bolton, el ex asesor de seguridad nacional del presidente Trump, quien está publicando un libro en el que denuncia que personalmente Donald Trump le dijo que estaba reteniendo la ayuda a Ucrania a cambio de que se investigara a sus rivales políticos, a los Biden, algo que ha sido un testimonio, una revelación explosiva en este juicio, y de ahí en más la importancia de poder llamar como testigo a John Bolton, algo que los republicanos están tratando por todos los medios de impedir, a pesar de que la opinión pública del pueblo estadounidense
es absolutamente contraria. Una encuesta de la Universidad de Quinnipiac muestra que el 75%, es decir, 3 de cada 4 estadounidenses quiere que se llame a testigos, solo el 20% que no. A pesar de ello, lo que están apuntando entonces los republicanos es no llamar a testigos y votar entonces el día viernes, es decir, hoy se termina entonces con la parte de preguntas y respuestas, mañana viernes se vota y si no se logra que se llame a testigos con los 51 votos, hay 47 demócratas, o sea, que necesitan que al menos 4 republicanos voten a favor de los demócratas. El juicio podría terminarse el viernes mismo y quedar entonces exonerado el presidente Donald Trump. Volvemos contigo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por este acompañamiento, por esta agenda abierta, por participar en redes sociales respondiendo a nuestras preguntas, por integrarse y también plantear nuevos temas para los próximos programas. Hasta luego.